Y como cada semana, y no es excepción en esta, vamos a tener una interesantísima entrevista con un personaje que tiene mucho que ver en lo que es la mediación de los tantos conflictos que tenemos en la sociedad. Vamos a platicar con Pilar Chávez Franco. Ella es directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa, que no es otra cosa que es un centro de mediación de todos los conflictos que tenemos luego en la sociedad. Y depende del Poder Judicial, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y queremos acercar pues todas las áreas del Poder Judicial poco a poco, llevarlos en entrevistas para conocer lo que están haciendo. Y estas como departamentos que no conocíamos y se encargan de la mediación, hasta con broncas de vecinos. Entonces todo esto nos van a explicar para que se queden con nosotros en los estrenos de entrevista. Y tal como lo comentamos hace un momentito, ya está con nosotros la licenciada y maestra Pilar Chávez Franco. Ella es directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa. Lo traduzco, es centro de mediación de muchísimos asuntos de corte social. Y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por la Pilar. invitación, qué gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros en un tema bien sensible. De repente cuando escuchamos, ¿no?, el cargo que representa esta dirección, ¿y esto cómo, no? ¿Qué es? ¿Cómo se Claro. traduce? Y es tan sensible, tiene que ver con la mediación, que hay conflictos interminables, a veces hasta los más simples hasta los más grandes, pero Así cuando hay es. acuerdo se puede mediar. Por supuesto, sí, claro. Sí, y fíjense que pues en realidad es una cosa tan básica como parte de la naturaleza humana, ¿no? Digo, pues de repente tenemos como esa connotación muy negativa de los conflictos, y en realidad los conflictos no son ni buenos ni malos, son naturales, inherentes a la naturaleza humana. Es una cosa que no vamos a poder evitar, porque pues cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos valores, principios, formas de pensar, personalidades distintas, y eso hace que pues a veces esta forma de pensar mía no sea compatible con la de la otra persona. De esta forma, pues vamos a estar siempre expuestos en cualquier situación a estar involucrados en conflictos, ¿no? Sí, hace ratito lo decía en forma muy coloquial, muy así de la calle. Es un centro de chismes, un centro de atención a problemas, a pleitos entre las personas, pero díganos en qué consiste y qué es lo que hace. Claro, pues en esta situación que les platico de esta naturaleza conflictiva que de repente tenemos los seres humanos, lo importante no vamos a negar que vamos a seguir teniendo conflictos. Lo importante aquí es la forma como nosotros gestionamos esos conflictos, para que este conflicto no se crezca como una bola de nieve gigante y al rato tengamos el conflicto que empezó por algo, se haga una cosa gigantesca, ¿no? Así que nosotros intervenimos justamente en el momento en que las personas están viviendo un conflicto, y en ese conflicto intervenimos de forma mediadora, o conciliadora, como ayudando a que las personas se puedan poner de acuerdo, porque cuando una persona está en conflicto con otra, no están siendo objetivos, estamos autocentrados en nuestra posición, y literal, como se dice, pues nos volvemos sordos a lo que la otra persona dice, ¿no? Porque estamos autocentrados en nosotros mismos. Entonces, esta es una forma, que es una metodología muy eficaz para ayudar a que las personas logren ver el conflicto de otra forma, que se cuenten una historia distinta, que cambien su narrativa. Entonces, a través de esta forma, ellos son capaces ya de desmontarse de mi posición a ser capaces de hacer propuestas, ¿no? Y pues evidentemente en ese hacer propuestas las mismas personas determinan las que son viables y procedentes para ambos, ¿no? Entonces, en lugar de una sentencia, una resolución que les dice qué es lo que tienen que hacer o quién tiene la razón, nosotros vamos a obtener un convenio, un acuerdo donde las personas están resolviendo por ellas mismas el conflicto. ¿Y en qué áreas se hacen los convenios?
Nosotros actualmente tenemos básicamente la misma competencia que el Poder Judicial tiene en los conflictos que llevan a cabo los jueces, ¿no? Básicamente pues son conflictos familiares, que les comentaba hace un momentito, son nuestro número 1 cantidad de conflictos familiares. Ahorita les pongo algunos ejemplos de los más frecuentes: conflictos civiles, conflictos mercantiles, algunos conflictos penales que la ley señala como procedentes. Aquí sí hay un límite, que no son todos. Y adicionalmente, ya lo platicábamos también, conflictos laborales, pero ya en el entorno judicial, es decir, asuntos donde el tema ya está siendo de conocimiento de un juez laboral, ¿no? Y del resto no necesariamente tienen que estar judicializados. Efectivamente. Las únicas materias que nos exigen esa judicialización, es decir, que el asunto esté en conocimiento de un juez, es la laboral y la penal. En los demás asuntos que les platicaba, familiar, civil, mercantil, el ciudadano puede, ante un conflicto presente, decir, pues yo no quiero acabar en un juicio precisamente, o esto a lo mejor no solamente porque no quiere ir a juicio, sino que no amerita ir a juicio tampoco, ¿no? Por los montos, por ejemplo, o no quiero ir a juicio porque tengo una relación con esta persona y yo no quiero que esto termine pues mucho más grande como ya estamos, ¿no? ¿O qué crees que el problema? Exactamente. Entonces, la persona puede, con esos argumentos, tomar la decisión de yo no me quiero ir a un juicio, que es un derecho que tiene desde luego, pero puede decidir también yo quiero ir al Centro de Justicia Alternativa a Mediación y Conciliación, ¿no? O bien puede estar ya el asunto siendo del conocimiento de un juez y la persona puede tomar la decisión de decir yo no quiero... yo como que sí estoy ya metido en este proceso, pero todavía tengo la oportunidad de dar marcha atrás y solucionarlo por mí mismo en colaboración con la otra persona. Y tienen resolución, y a qué voy con esto, porque bueno, es muy sensible el tema familiar, supongo que tienen muchos, como nos decía, ¿no? Muchos. Desde separación, de divorcio, de pensión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los más comunes, por un lado, y por otro lado, o sea, alguien tiene que decir, te toca a ti esto, a ti no? O sea, si tienen resolución, que tienen que mira, acatar. exactamente, son temas bien importantes. En materia familiar, pues es nuestro número 1 de asuntos, ¿no? Por el tema tan sensible que se aborda, y sobre todo influye mucho que en materia familiar hay relación y vínculo entre las personas. Yo creo que ninguna materia tiene más sentido que yo trate de no hacerme pedazos más allá que en la familiar, ¿no? Entonces, en estos asuntos que tenemos muchísimos, pues lo más que tenemos son pensiones alimenticias, que son cuestiones que las personas pueden fijar. Problemas, por ejemplo, de convivencia con los hijos, o sea, en qué horarios van a convivir, en qué circunstancias. Personas que, por ejemplo, vivieron en concubinato y ya están decidiendo separarse, ¿cómo van a vivir a partir de separados? Tenemos muchísimos temas de divorcio donde nosotros no los vamos a divorciar, pero les ayudamos a hacer el convenio que les va a servir para divorciarse de manera voluntaria. Entonces, no es lo mismo un divorcio que está en un proceso litigioso que un divorcio voluntario. Entonces, lo difícil precisamente de estos temas es que las personas puedan quitar toda esa emotividad que viene con un tema familiar y ser objetivamente capaces de solucionarlo en bienestar, sobre todo de los hijos, ¿no? Entonces, nosotros ayudamos a hacer esa parte, y los temas que sí se pueden tratar son los que abordamos. Hay cuestiones en materia familiar que por ser de orden público no se pueden llevar a cabo, pero sí hacemos muy conscientes a las personas, por ejemplo, de todos esos derechos irrenunciables, ¿no? Por ejemplo, no porque las personas quieran decidir sobre una patria potestad lo pueden hacer, son derechos irrenunciables. Entonces, la persona facilitadora ahí actúa también como agente de la realidad y los pone pues en las circunstancias de esto se puede y esto no. Claro, porque entonces, no que uno quiere, no, yo quiero a los hijos y tú ya no, porque terminan peleadísimos. Exactamente, entonces también estamos como muy en esa situación de también hacerlos conscientes de lo que para ellos es mejor para sus hijos, ¿no? Entonces sí es un balance entre la voluntad de las personas y lo que legalmente es viable y posible. Problema entre vecinos, problema de robo, problemas culposos, de querella, todo esto, lo que vienen ustedes tratando, recibiendo y tratando de arreglar las cosas para que no sigan adelante. Claro, sí, en eso que comenta en materia penal, por ejemplo, que también es muy interesante lo que se hace, por eso nuestro nombre de justicia restaurativa también. Yo no entendí eso de restaurativa. De restaurativa, sí, es que precisamente en esta parte de asuntos penales, que les comentaba, no son todos los asuntos penales, son ciertos delitos, como por ejemplo estos delitos que se persiguen por querella,
delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas, los delitos que nosotros les llamamos culposos, es decir, donde se causa un daño sin la intención de causarlo, ¿no? Por ejemplo, alguien que atropella a una persona o le daña el coche. Entonces, estos delitos se pueden atender de forma restaurativa a través de un acuerdo reparatorio. Y esto se llama restaurativo precisamente porque se busca que la persona que ha causado un daño sea consciente del impacto del daño que causó. Y esto pues es mucho más reintegrativo porque la persona realmente dimensiona que causó un daño a una persona concreta, ¿no? Y la reparación se da en la medida de las necesidades que tiene una víctima de estos delitos. ¿Y quién hace cumplir con los acuerdos que se toman en una, pues digamos, una mediación? Pues mire, los acuerdos son súper cumplibles. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un contexto judicializado, el acuerdo pasa al juez y el juez le da esa categoría de pues cosa juzgada, ¿no? Es como, vale como si fuera una sentencia. Ajá. Los que están fuera de juicio, los que tenemos una gran mayoría de esos asuntos, también son cumplibles y ejecutables, ¿no? Porque tienen por ahí lo que le llamamos vía de apremio, que quiere decir que la persona ante un incumplimiento tiene la posibilidad de recurrir ante la autoridad para pedirle que lo haga cumplir, ¿no? Que fíjense que maravillosamente son asuntos que pocas veces tienen que terminar en una ejecución forzosa, porque pues provienen de la voluntad de las personas. Entonces, cuando es una cosa que yo armé, que yo construí y que aparte se atendieron necesidades, intereses, emociones de las partes, el resultado es muy diferente, ¿no? Porque las personas trabajaron en conjunto por la construcción de este acuerdo. Además de los asuntos familiares, ¿qué otros temas tienen mucha relevancia? Preguntaba José Luis, perdón, sí, Pili, sí. De los vecinos, o sea, también eso, ¿lo ven? Porque todo el mundo tiene problemas con su vecino. Yo no conozco a nadie que no tenga un problema con un vecino o ya ha tenido, y no sabemos a dónde ir, en serio. Ya te peleaste con el vecino que porque el perro se le mió en la casa, o en serio, cosas tan simples, y de ahí se empiezan a hacer cosas tan grandes y no sabes a dónde ir, si denuncia penal o a dónde vamos. Antes había un centro de mediación municipal que creo que ya ni existe, no me acuerdo en qué administración municipal fue. ¿Ustedes ven eso? Nosotros vemos asuntos, porque básicamente como estamos en Poder Judicial, los conflictos que atendemos son conflictos de naturaleza jurídica, es decir, donde ya hay una afectación, ¿no? En el terreno de lo legal. Entonces, por ejemplo, en esos de los vecinos hay una gran cantidad donde ya pues que la humedad de la pared o cuestiones así, eso nosotros sí lo podemos atender porque ahí ya hay daños. Claro, los que son de mera convivencia de vecinos, que sí son muchos, normalmente los derivamos al centro de o sea, los centros de mediación, que no todos los municipios los tienen, pero deberían, los centros de mediación de los municipios, los ayuntamientos, que es a estos centros a los que corresponde los conflictos de convivencia de los vecinos y tratados exactamente a través de la misma metodología. Aquí lo importante es que estos servicios se ofrezcan donde son requeridos y sobre todo que las personas que llevan a cabo estos procesos pues sean a través de las metodologías probadas que funcionan, ¿no? Las amenazas, por ejemplo, no requiere que se vaya a un centro de mediación. Normalmente las amenazas, como son un tema ya penal, eso normalmente viene ya derivado ya judicialmente ya como un tema penal, ¿no? Pero sin embargo, pues hay muchos asuntos que, por ejemplo, que se da mucho amenazas entre familias, por ejemplo, ¿no? Buscamos nosotros la manera de encajarlos en nuestra competencia, ¿no? Por ejemplo, hay muchos asuntos de hijos con padres, así, entonces, pues como convivencias familiares, por ejemplo. Entonces, en este sentido, sí llegamos a atender esos asuntos porque estamos, pues digamos, salvaguardando a la familia, ¿no? Que es la institución primordial de nuestra sociedad. Entonces, sí atendemos una gran cantidad de asuntos familiares en ese tema, por ejemplo, de convivencias. O sea, un tipo de asuntos que tenemos ahorita mucho y es muy interesante a nivel social también, por ejemplo, son todos esos temas de cuidado de padres adultos mayores, ¿no? Que eso ahorita está, o sea, hay muchos casos como ese, de los hijos que están con los temas de los padres y no se ponen de acuerdo y quién cuida a los papás. Entonces es todo un tema bien complejo, ¿no? ¿En serio llega hasta allá? Claro, sí, y sobre todo porque pues los padres adultos mayores tienen derechos, entonces tenemos que trabajar esa parte de una manera muy sensible también, porque tenemos muchas veces que restaurar las relaciones familiares. O sea, el hecho de que los hermanos estén ahí todos peleándose no viene de ahorita de los papás, del cuidado de los padres, ¿no? Viene a veces de muchísimo tiempo atrás,
que estas personas empezaron a generar conflictos en sus relaciones familiares y de ahí viene ya esto creciendo y de al último años, ¿no? No quieren cuidar a los papás. Exactamente. Ahorita hay abusos y abandono para los padres de familia en algunos casos. Sí, sucede mucho y es parte precisamente de hacer conscientes a las personas de las también responsabilidades que se conllevan también. Entonces hemos tenido asuntos muy bonitos, muy restaurativos, sí, donde pues restauramos básicamente un sistema familiar que se involucran todos los hijos y logran acuerdos muy bonitos, ¿no? ¿Cómo cuántos casos han atendido y qué porcentaje han resuelto? Pues son muchísimos. Al año estamos recibiendo, yo creo que en todo el estado, solicitudes, yo creo que, pues que serán unas 4,000 solicitudes de procesos. Wow. Evidentemente Sí. en esto se filtran mucho porque no todas las personas, la otra parte acepta. Sí. Entonces yo creo que más o menos como unas 3/4 partes, la mitad, ya ingresan ambas partes. Y nosotros una vez teniéndolos reunidos es altamente probable que se lleguen a un acuerdo, ¿no? Los porcentajes de solución así más efectivos son 60, 70 hasta 80% de posibilidad de ya tenerlos reunidos y que logren un acuerdo. Sí. O sea, aquí el desafío es traer a las personas Es y el que se gran den la desafío. oportunidad de querer solucionar a través de esta escucha y este diálogo. ¿Este centro tiene muchas personas trabajando? Sí, no, pues somos ya una estructura de entre las personas facilitadoras y el personal de también administrativo, que son los que recepcionan casos, invitan y escribientes y todo este personal, ya somos más de 40 personas en todo el estado. Digo, no son estructuras a veces suficientes No, para, pues, no, se me hicieron para la pocas. cantidad de conflictos, ¿no? Claro. O sea, digo, sí hay tendencias a crecer porque pues también los conflictos también van creciendo. Aumentando. Y cuando llegan las personas ahí, pues ya con ese conflicto, ya muy peleados desde el divorcio, de la pensión, etcétera, esto que nos comentas de que no quieren atender a los papás, ¿quién está ahí? O sea, deben ser gente, personas muy sensibles, Claro. psicólogos, abogados, o para manejar un tema tan complejo. Sí, no es tarea fácil, de verdad que yo admiro mucho a todas las personas que trabajan en el Centro de Justicia Alternativa, porque imagínense ustedes estar con dos personas reunidas que tienes que estar equilibrando el proceso Sí. en todo momento y tienes que estar cuidando lo que dices, cómo lo dices, para que no te salga un prejuicio que desde Eso, luego no claro. está permitido y que puede ser muy mal interpretado por alguna de las personas, ¿no? Claro. Entonces, este desgaste mental incluso de estar como escuchando y pensando cómo vas a hacer una retroalimentación que realmente sea neutral, objetiva y que les sirva a ellos para provocar una reflexión. Entonces eso es una Ser tarea neutral bien complicada. en Exactamente. el conflicto y Así que no es. vaya a pensar uno que está del lado del Del otro. otro, exacto. Exactamente, y es difícil porque pues todas las personas facilitadoras, digo, son seres humanos, tienen sus propias creencias, valores, principios y eso tiene que quedar de lado, ¿no? Yo en este momento pues soy una persona que está facilitando este proceso y lo que yo piense, opine no es relevante, ¿no? Es lo que a ellos les hace sentido y esa parte es bien complicada. Sí. Nuestras personas facilitadoras acá en el Poder Judicial pues están entre dos profesiones, son algunos psicólogos, otros licenciados en Derecho, pero fíjense que más que la profesión de origen, sobre todo lo que se requiere es un perfil de personalidad. Sí. No todas las personas son como tienen ese don de la escucha, de la paciencia. Claro. Hay personas que ya de su personalidad tienen como esa intuición. Sí. Hacia los conflictos, tienen como ese conocimiento de la naturaleza humana, esa capacidad de actuar libre de prejuicios. Entonces es como una forma de ser, obviamente pues complementada de manera muy importante con también una formación y una capacitación que en el caso del Poder Judicial es constante y continua y de muchísimas horas. Es muy atractivo, pero muy desgastante. Sí, así es, completamente, sí, no es un trabajo mental muy extenuante porque es estar escuchando las dos versiones, porque para nosotros no hay buenos o malos, alguien que tenga la razón y que no, hay dos puntos de vista diferentes, ¿no? Entonces, pues en ese estar equilibrando, pues sí exige una concentración y un estar ejerciendo todas las técnicas y herramientas de una manera pues constante, ¿no? Además debe tener supongo, pues un lugar muy amable, ¿no? Porque están teniendo conflictos bien sensibles. Un lugar amable desde la entrada, desde que entras. No, un buen claro, trato,
buena atención, ser muy ágil. Está en el Poder Judicial, en la sede del... Sí, estamos en Poder Judicial, precisamente en cada lugar donde hay juzgados, normalmente en el interior del estado hay una unidad de atención. Sí. Y nosotros aquí en Morelia, por ejemplo, estamos aquí en el edificio que le llaman Norte, ahí en Calzada La Huerta número 400. Si nos hablan a nosotros por teléfono y las personas son del interior del estado, pues nosotros los orientamos a cuál unidad tienen que recurrir, a cuál corresponde su asunto. Bueno, pues qué interesante todo lo que hacen. Y ayudan también para que el juez reciba nada más lo que realmente debe atender. Y ustedes, pues, evitan también tragedias, porque un problema pequeñito puede generar una tragedia. No, claro, y nosotros actuamos, digamos, también incluso preventivamente, porque pues si no se contienen los conflictos, por naturaleza tienden a escalar, ¿no? Entonces una cosa que estaba así, que empezó así pequeña, se hace gigante, ¿no? Y tenemos una gran cantidad de asuntos también que encuentran en estas formas una vía de acceso que no hubieran tenido. Pensemos, por ejemplo, un caso que tenemos también muchos a manera de ejemplos de prestaciones de servicios, ¿no? ¿Cuántas personas realizamos todos los días prestaciones de servicios que contratamos, por ejemplo, al hojalatero, al herrero, y ni siquiera firmamos nada, no lo hacemos en la más absoluta informalidad, porque pues así somos culturalmente? Luego ya me imagino yo, por un tema como este, es acabar en juicio, ¿no? No tengo ni contrato, no tengo nada, ahí nos dimos los dineros sin nada de recibos. Entonces, a veces esos conflictos, pues que estamos celebrando todos los días los contratos de manera muy desformalizada, pues llevarlos a juicio, pues está bien complicado, ¿no? Y nosotros sí podemos actuar de una forma mucho más flexible, ¿no? Pues Pilar, le agradecemos la oportunidad y qué interesante de verdad que la sociedad conozca que existe este tipo de centros en donde se pueden mediar los conflictos. Sí, claro, es un trabajo de verdad bellísimo que exige pues una formación y una capacitación bien importante, y sí es pues invitar a las personas a que retomen esa capacidad que todos tenemos de solucionar nuestros problemas. O sea, eso lo tenemos, lo que pasa es que pues las emociones son traicioneras y se apoderan de nosotros y no nos permiten ver las cosas objetivamente, ¿no? Claro. Y simplemente que nos den la oportunidad, que dejen el asunto en nuestras manos, y no importa cómo se estén sintiendo en el momento, nosotros nos hacemos cargo de todo esto. Podemos estar conociendo poco a poco el trabajo que realizan, tanto mega trabajo en el Poder Judicial, tantas áreas tan importantes, y aquí esperemos poco a poco ir conociendo. Por lo pronto te agradecemos, Pili, tu presencia. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Para nosotros es una oportunidad invaluable poder hablarle a la ciudadanía sobre estos temas tan importantes. Seguramente. Muchísimas gracias. Al contrario. Gracias. Y bueno, pues podemos definir que contamos con una persona que se llama Pilar, pero Pilar de la mediación, yo así le llamaría. Qué bueno que se cuente con este Pilar. Muchas gracias. Y nos vamos, terminamos ya una emisión más de Zona Michoacán. Muchísimas gracias por su atención. Estreno de entrevistas cada semana. Gracias. Estamos en todas las plataformas digitales y en nuestra página www.zonamichoacán.com.